gracias por invitarme de nuevo. Siempre estoy dispuesto a hacer una charla para ustedes. Básicamente quería hablar un poco el porqué del uso de la tecnología inverter. Una de las cosas que tenemos que ver es cuál fue el propósito inicial. Muchas veces pensamos que esta tecnología nace 5 o 8 años atrás y en realidad la verdad es que en el 1973 fue cuando fue inicialmente empezado a estudiar, a ver cómo podían bajar los consumos. Eso fue en la crisis del 73 del petróleo, que fue algo mundial y estaba afectando a todos los países. Cuando empezamos a estudiar quién fue el que inventó o quién fue el que desarrolló lo que es el inverter, muchos piensan en muchas diferentes fábricas, pero en realidad el que lo hizo fue Toshiba. Y en el 1980 cuando introduce el primer equipo con tecnología inverter. El único problema era de que el inversor era demasiado grande y el equipo se convertía muy grande. En el 81 Toshiba por fin reduce el inverter y el compresor y lanza su inverter, pero por los costos de la máquina no fue muy popular. En ese tiempo un equipo de 12,000 tenía un costo de alrededor de $1,250, que hoy en día cuando uno ve los precios que están en los mercados, $1,250 no creo que lo pudiéramos vender. Pero bueno, ese fue el total. Y fíjense que la máquina era bastante fea, ¿no? Si vamos a un poco más a lo que tenemos hoy en día, básicamente los inversores han evolucionado su tecnología con respecto a los motores eléctricos, los compresores, que están utilizando el inverter o la tecnología inverter. Muchas veces decimos que el compresor es inverter, pero en realidad el compresor no es inverter. La tarjeta es el inversor, no necesariamente el compresor. Las unidades de aire acondicionado inverter han mejorado las eficiencias comparado con un equipo tradicional y por su comportamiento uso han alargado la vida útil. ¿Por qué? Porque el compresor está funcionando a unas velocidades más bajas para mantener la temperatura y eso causa que el motor no se está desgastando más rápido. El tiempo de recuperación de una inversión inicial es aproximadamente de 2 a 3 años, dependiendo en el uso de la capacidad del equipo. Obvio que un equipo de 9,000 va a ser mucho más rápido de 2 a 3 años, pero los equipos más grandes de 20 toneladas están teniendo un tiempo más largo en la parte de 2 a 3 años para convertir esa inversión inicial. ¿Cuáles son las diferencias? Porque muchas veces mucha gente me preguntan en realidad cuál es la diferencia en esos compresores. Porque hoy en día la palabra inverter se ha convertido como la fama. Hoy en día todo el mundo quiere inverter, pero en realidad no se entiende muy claramente cuáles son las diferencias. Si estudiamos un equipo normal, lo que llamamos en la industria on-off o apagado y prendido, cuando él enciende, él arranca al 100%, que es donde van a tener el consumo más alto de los amperajes. Al llegar al set point o su temperatura que se pone en el termostato, la máquina va a apagar. Ya al apagado y llega a su punto y espera repetir ese proceso, en otras palabras, cuando el termostato empieza a cambiar de su temperatura otra vez y se pone a calentar, el compresor arranca de nuevo, pero arranca de nuevo al 100%, como pueden ver en esta gráfica. Entonces, básicamente ya va a arrancar al 100% y va a bajar un poco, va a mantener su temperatura un tiempo y va a apagar, va a durar unos 5 minutos, va a volver a arrancar y va a ser el mismo proceso, obvio, repite. Este consumo por muchos años no era un consumo muy alto en los tiempos de antes donde no se estaba midiendo la eficiencia. Hoy en día sí se están midiendo en todos los países.
El sistema de doble etapa, que es compresor que tiene básicamente dos scrolls. En scroll tiene dos scrolls. Uno arranca al 100%, después baja al 60% o está apagado. Entonces, el equipo básicamente arranca a llegar a su temperatura al 100% y vuelve y apaga. Cuando vuelve a arrancar, ella va a mantener su temperatura y mitad del proceso va a bajar al 60%. Ya después de ese proceso inicial, va siempre a arrancar al 60% y vuelve y apaga. Entonces eso reduce ese consumo eléctrico grande mientras dejen el equipo prendido. Ella baja esa capacidad del 100%, lo va a bajar al 60%. Eso tienes un ahorro bastante interesante. Por muchos años, era la tecnología más avanzada. Y aquí pueden ver, aquí tienes el 100% y aquí vas a tener el 60% de la capacidad. Cuando tienes un compresor inverter que está encendido, está subiendo poco a poco, consumiendo lo mínimo para llegar a su set point. Y cuando ya llega, ella se queda prendida en ese set point o mantener esa temperatura constante con la menor energía necesaria para mantener esa temperatura. So, el equipo se va a mantener y aquí lo pueden ver, un compresor de 2 etapas, lo puedes ver en el gris, que aunque es bien eficiente, en estos picos aquí es mucho más alto en eficiencia, más alto en el consumo. Y aquí pueden ver un compresor normal que llega al 100%. Y esta es la gráfica del inverter. So, el compresor inverter se convierte en el compresor más usado y con la tecnología más avanzada en la parte de eficiencia. Cuando nos ponemos a chequear cuáles son los componentes, no es solamente poner un compresor inverter, tienes que tener otros componentes que están ayudando a esa tecnología a llegar a unos consumos más altos. Tenemos el compresor, un controlador, aquí los pueden ver, la tarjeta inversor y un blower o un soplador que sea de variable. En el caso de los paquetes, eso es lo que tendrías, ¿ok? Aquí pueden ver un paquete con su controlador, la tarjeta inversor, el compresor y el motor eléctrico variable. Y en la parte residencial, básicamente en la parte de la condensadora, vas a tener el compresor con la tarjeta inversora y vas a tener un termostato que es el que controla esa tarjeta. En algunos casos, no todos los fabricantes, pero en algunos casos la mejor tecnología es cuando tú tienes un controlador o un termostato controladora que está ayudando a manejar el inversor. Hay algunos fabricantes que están usando esta opción solamente y lo están haciendo a través de sensores internamente en la condensadora, pero no te está dando las mejores eficiencias posibles con ese compresor. ¿Cómo funciona el sistema? Primero, el termostato va a recibir que ustedes necesitan bajar la temperatura. Ella va a mandar la señal al controlador. El controlador va a prender el evaporador primero y después va a prender el compresor y el motor de la condensadora. ¿Por qué la evaporadora primero? En muchos casos queremos ayudar con el frío que todavía está manteniendo en el evaporador, no perder ese frío. So, vamos a decir que arranca por 1 minuto, ese frío que tiene, aunque es un frío más caluroso que lo que va a tener cuando ya arranca el compresor, estamos aprovechando ese frío del evaporador, porque normalmente en 5 minutos todavía el evaporador va a estar frío. Igual en la parte del paquete tenemos algo muy similar donde se le manda la señal al inversor, el inversor prende el blower y después va a prender el compresor y el motor del condensador. Siempre ayudando a mejorar las eficiencias usando el frío del evaporador. El inverter o el inversor
Es una tarjeta que básicamente la han encogido desde lo que era antes. Hoy en día, con los módulos de IPM, que tienen hasta 6 transistores, circuitos de detección, sobrecarga, condiciones y otros parámetros, están siendo construidos en una carcasa encapsulada. Aquí la pueden ver, una tarjeta normal. Todo esto son los componentes que están manejando el compresor. Parecen circuitos integrados que son mucho más grandes en tamaño. Básicamente, esta es la tarjeta. Ojo, esta tarjeta no se tiene que manipular. Muchas veces los contratistas nos llaman porque tienen algún problema, entonces quieren manipular la tarjeta. Si hay un problema con la tarjeta, hay que cambiar la tarjeta. Esa tarjeta no se puede manipular. La parte de las conexiones no va a ir en esta tarjeta. Esto ya viene conectado todo de fábrica. Las conexiones que ustedes van a ver en el equipo son las conexiones normales de toda la vida. No tienen que estar metiendo manos en estas tarjetas. Cuando estamos hablando del compresor, el motor DC del compresor recibe cerca de su voltaje de 3 fases que enciende el motor y apaga el motor. La velocidad del motor se controla variando la potencia del motor a través de conmutación de los transistores. De esta manera, la capacidad de climatización controlada se puede lograr. Básicamente le estamos pegando corriente, subiendo y bajando, pero muy rápido, no se puede ver bajando y subiendo la velocidad del motor eléctrico. Inmediatamente el motor girará a la velocidad más alta y cuando ya está establecida la temperatura de la habitación o el ambiente, el motor girará a una velocidad inferior que ayuda a mantener la temperatura. Entonces ustedes me han oído muchas veces hablar de que no debíamos de estar apagando los aires, especialmente en los tiempos más calurosos del día, pero en Latinoamérica estamos acostumbrados a pagar por los gastos. El mejor uso de un inverter es dejarlo prendido y sube la temperatura. En otras palabras, el compresor va a seguir prendido, pero va a estar usando lo mínimo de capacidad, pero va a mantener la temperatura interna del ambiente. Esta es otra, una pantalla de la tarjeta para que tengan una idea cuáles son los componentes. Aquí tienen los capacitores. Estos serían 2.8, 2.30 trifásicos. Partes que generan calor son estas que están en estos cuadritos. ¿Ok? Todas esas partes generan calor. Y aquí pueden ver la de 460 voltios, que básicamente una tiene tres capacitores y la otra tiene 4. ¿Qué tiene un equipo inverter? Uno, tienes la tarjeta electrónica o el inversor y el compresor. Aquí pueden ver el paquete, en este caso es Lennox, pero un paquete normal que tiene su tarjeta o el contactor, que es el que da la energía a la tarjeta controladora, no enciende y apaga el sistema como un contactor normalmente. Ella simplemente lo que hace es enviar la energía directamente a la tarjeta inversora que está detrás de este panel. No lo puedes ver aquí, pero está detrás de este panel. Este es el controlador de nosotros. Ese se comunica con el inversor a través del protocolo Modbus y controla la velocidad del compresor enviada por el inversor. Básicamente este controlador que está aquí es el que está mandándole la señal al inversor para manipular el compresor. Aquí pueden ver la foto. Si regresamos a la anterior, esa foto que están viendo está detrás de este panel que está aquí. Lo estamos haciendo a propósito para que los técnicos no tengan miedo y vean todas estas partes electrónicas y se pongan a bregar con las tarjetas. Sino esto no hay que tocarlo. Si algo pasa con esto, hay que cambiarlo, simplemente. En el otro lado tenemos un filtro de ruido que básicamente lo que hace es limpiar las interferencias corriente estática, cualquier cosa que tiene
una frecuente externa como microondas y eso, este filtro lo que hace es limpiar esa corriente. Y el transformador, que es para proporcionar la tensión de control de inverter 460 voltios y lo transforma a 220 voltios para utilizarlo en los modelos 208, 230 para proteger el circuito de control en una sobrecarga. ¿Okay? Eso es básicamente lo que está haciendo el transformador. El reactor, que tiene 2 MHz para utilizo de 208, 230 y 13 MHz en el 460. De nuevo, todo esto ya viene incorporado en el equipo. Eso no hay que estar tocándolo o instalándolo. Y el inverter o la tarjeta inversora, que es la que controla todo el equipo, corriente alterna, AC, ADC, y entonces el IPM inverter de la DC a las AC utilizando el control de modulación PWM. Este control cambia el DC, enciende y apaga rápidamente picado de los interruptores del transistor para hacer simulación AC en voltaje y a la frecuencia necesaria, que ya eso lo hemos hablado. Detrás de ese tarjeta inversor tenemos lo que llamamos un intercambiador de placas para ayudar a repartir un poco el calor que se genera de esa tarjeta. Y básicamente Lennox lo usa detrás de la tarjeta. Van a ver este panel aquí, que lo pueden ver aquí más. Aquí puedes ver que son de placas y estamos usando el motor de la condensadora para ayudar a evacuar todo ese calor que sale de la tarjeta electrónica. La tarjeta Prodigy, que es la que se usa en los paquetes con inverter, es el que hace la parte del controlar la tarjeta inversora. Este control tiene también alarmas que nos puede ayudar a cualquier diagnóstico que es necesario, sea por el inversor o sea por otra parte. Y aquí pueden ver un ejemplo de unas alarmas. Algunos equipos inverter tienen problemas en temperaturas altas. Nosotros notamos que en áreas como el Medio Oriente, donde las temperaturas llegan a 115 grados en el desierto, hay un tema que muchos equipos inverter tienden a apagar cuando llegan a 115 grados. Lo peor que puede pasar a un cliente es en una área de esas que el equipo ya llega a 115 grados y apaga por la temperatura. Sería absurdo comprar un equipo de aire acondicionado y cuando tienes el peor de los calores, el equipo no puede ni soplar un poco de viento. En muchos casos tienden a apagar y llegar a temperatura 115. Es como una seguridad del equipo, porque las temperaturas llegan tan altas que los compresores empiezan a ser afectados y entonces deciden apagar las máquinas. Lo que hacemos con Lennox es comienza a reducir la velocidad del compresor para seguir manteniendo las temperaturas, aunque no va a llegar a la temperatura adecuada, pero sí vas a tener un frío entrando al ambiente, que es cuando básicamente necesitas más enfriar el ambiente. De 3 a 5 toneladas las unidades pueden llegar hasta 125 grados y de 6 toneladas a 115 grados. Y básicamente lo que empiezan a hacer es bajar la velocidad. No es que te va a apagar el equipo, ella va a seguir enfriando, pero no a la capacidad normal. Otros equipos lo que hacen es apagar por total. Un aire acondicionado, ¿cuáles son los beneficios? Un aire acondicionado está diseñado para su carga máxima. Un aire acondicionado on-off de 1,5 toneladas siempre está en requerimiento de máxima potencia cuando el compresor está encendiendo. Aire acondicionado con tecnología inverter funciona continuamente, pero solamente usa la cantidad de energía que se requiere para mantener la temperatura estable a nivel deseado. ¿Cuáles son los beneficios de esto? El inverter automáticamente ajusta la capacidad basado en el requisito de la habitación que está enfriando o el ambiente o la oficina. Si nos estudiamos cuáles son los tiempos más brutales
para un aire acondicionado es entre las 12 del día a las 6 de p.m., que es cuando todos lo que son los servicios públicos están ajustando sus costos energéticos. Si el consumo de uno está en esta parte, es cuando uno va a necesitar más que el equipo esté enfriando. El inverter tiende a mejor operación comparado con otro equipo en este renglón aquí. Si lo estamos apagando en esta temporada, porque estamos en una oficina trabajando, estás perdiendo toda esta energía que básicamente el calor se va a entrar adentro de la habitación, en vez de estar manteniendo y bajando esta temperatura para que cuando llegues a este nivel, no tengas una habitación en 100 grados Fahrenheit o 37 grados. En vez de ayudar, lo que estamos haciendo es apagando, y entonces el costo más alto se va a ir después de las 6 con el inverter. Estás perdiendo el uso del inverter o el propósito del inverter. Importante, aunque un aire acondicionado tiene tecnología inverter, ajustar su capacidad basada a la necesidad de habitación espacio, es importante instalar un aire acondicionado de tamaño correcto, no sobre capacidad. En muchos casos la gente ve que el inverter a veces cuando arranca se siente como un calor por un tiempito y después empiezas a sentir el frío. Mucha gente interpreta eso como que el equipo no es suficiente grande para mantener. No, la razón de eso es para tener los consumos más bajos en el arranque, no tener esos picos altos de amperaje para llegar simplemente a la temperatura, sino ella va a llegar a la misma temperatura al mismo tiempo, pero está dejando que el compresor poco a poco vaya subiendo y no tenga esos picos del amperaje. Asegúrense no evaluar bien la capacidad de la habitación o la área y no vayan a sobredimensionar. Esto lo digo porque llevo muchos años en Latinoamérica y la costumbre es que si el cliente necesita 3 toneladas, vamos a meterle 4. Si el cliente necesita 4, vamos a meterle 5 toneladas. Un ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno pide que midan en la capacidad de una casa y miden, vamos a decir, 48,000 BTUs, los técnicos están acostumbrados a bajar el consumo, la capacidad en vez de subirla. Ejemplo, si 48,000 con altas eficiencias te van a cotizar uno de 42,000. Y uno le pregunta, bueno, ¿y por qué si el equipo necesita 48,000, por qué me estás poniendo 42,000? Porque el propósito es que el equipo de alta eficiencia esté trabajando en un tiempo más largo y ayudando a eliminar la humedad. El aire acondicionado hace dos funciones. Uno, remueve el calor y la otra es remover la humedad. Remover la humedad toma más tiempo, que es otra parte importante, que es cuando el equipo está sobredimensionado, prende y apaga más rápido, cortando la vida útil del compresor y motores, pero también no deja remover la humedad de la manera que debía de ser. Eso básicamente, si estás apagando y prendiendo el equipo, no deja suficiente que el evaporador se enfríe y pueda sacar la humedad. Estoy seguro que todos ustedes han visto una lata de cerveza dentro de una nevera. Si la ven, no tiene nada de humedad. Si la sacan afuera donde hay ambiente de humedad, enseguida, en menos de 2 o 3 minutitos, van a ver que la lata se pone toda mojada. Básicamente estamos haciendo lo mismo con el evaporador, enfriando el evaporador suficiente para que recoja la humedad. Pero si tú estás prendiendo y apagando, no permite que ese evaporador se enfríe suficientemente y esté enfriado por largo tiempo para eliminar la humedad. Beneficios no muy conocidos. Compresores on-off necesitan 3 a 4 veces más corriente en el arranque que un inverter. Tecnología inverter tienen motores de velocidad variable y comienzan gradualmente y necesitan menor corriente
en el arranque que un compresor normal. Ejemplo, un aire acondicionado de 18.000 fijo puede funcionar en 10 amperes corriente fija y puede necesitar hasta 30 amperes de corriente en su arranque. Pero un aire acondicionado inverter necesita cerca de 6 a 7 amperes y actual y no mucho más en su arranque. So, ya de una estás mejorando el costo, pero tienen que dejarlo prendido. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo. Compresores on-off necesitan 3 a 4 veces más corriente en el arranque que un inverter. Aquí lo puedes ver. Este es el normal on-off. So, ya arranca, prende y apaga. Prende y apaga. So, aquí tienes el consumo alto. El inverter arranca y llega prendido y mantiene su temperatura en mínimo. La operación es casi el 50% menos. Beneficios también que no son muy conocidos con la parte de inverter. Con hoy en día las tecnologías están avanzando en la parte de paneles solares, eólicos. Todo esto está ayudando a bajar los consumos. Si tienen la idea de poner paneles solares, no tiene sentido comprar un equipo on-off y ponerle paneles solares. El por qué. Si uno usa un equipo de on-off y pones paneles solares, vamos a decir que vas a necesitar 8 o 10 paneles para poder básicamente bajar ese consumo de ese equipo. Pero si usamos un inverter, puedes reducir el monto de paneles que se necesitan ya cuando el equipo está arrancando. ¿Ok? Hoy en día ningún equipo se puede manejar fuera del servicio público, simplemente por las baterías son son muy costosas y dos, serían muy grandes para mantener equipos grandes de 3, de 4, de 5 toneladas. Aquí te estoy enseñando un ejemplo de una comparación de los amperajes. Un equipo 13 de eficiencia, el de 2 toneladas tiene un amperaje de 13.5 y el de 5 tiene 26.3. Cuando lo hacemos con una comparación con un inverter, estamos hablando de 13, el de 2 y el de 5, 21.2. So, ahí pueden ver una reducción de el amperaje. Si hacemos un cálculo, este es un programa que Lennox tiene que se llama TCO, que te hace un costo operativo, te hace un chequeo y te arroja unos números para uno tener una idea cuál es el costo operativo. Yo puse el de 10 eficiencia, que es el que más se ve todavía en Latinoamérica, que es 10 y un ER de 8.2, un sistema 13 ACX que tiene 13.5 y 11.5 en el ER, y un inverter XC25 que te da 20 en 5 toneladas, 20 y 13.5. Cuando hacemos el cálculo y las diferencias aquí las puedes ver, estás hablando de que el primer año, ojo, primer año, el equipo te va a hacer un ahorro de 1.069. Esa es la diferencia entre un equipo de 10 a un equipo de 13 de eficiencia, $1.000. Y si lo comparamos con un equipo de 25, estamos hablando de 2.000, casi el doble. Son $2.000 que se puede ahorrar el primer año. Hay muchas veces que hay órdenes que se pierden por $500, porque el equipo de 10 eficiencia es mucho más barato. Pero fíjense que el primer año ya lo estoy pagando. Si nos vamos a los próximos años, si vamos a 2 años, estamos hablando de 9.800 comparado con 7.600 y 5.500. Aquí pueden ver que las diferencias se empiezan a alargar y se ponen más grandes. Cuando estamos hablando de un uso normal de un equipo, que son 10 años, estamos hablando de $55.000, es lo que se va a gastar en el consumo eléctrico en 10 años, comparado con 43, estás hablando de casi $10.000, y con 31.000, estamos hablando de $20.000.
En 10 años puedes ahorrar $20,000 en el costo operativo. Por eso es que las tendencias de las tiendas grandes como Walmart, Cineplanet, Cinemark, Cencosud, tiendas de todas éxito, todas estas tiendas están, las tendencias es que están yéndose a inverter. Si hacemos la comparación, los 2 años, estamos hablando de una diferencia del 23% comparado con un eficiencia 13. Si nos vamos al de entre la de 10 eficiencia contra la de 25, estamos hablando del 44% de ahorro. Y el de 13 eficiencias contra el 25, estamos hablando del 28% del consumo. Se representa el aire acondicionado en un hogar, en una casa normal en Estados Unidos, estábamos hablando de que representa el 45% del consumo eléctrico. ¿Cómo se reparte eso? Aquí pueden ver un pastel de cómo se reparte. El 45% es el aire acondicionado, 14% representa el calentador de agua, la nevera representa el 12%, las luces representan el 6% y la secadora el 5%. Esto es todo lo demás, computadoras, televisores, todo eso. Si nosotros agarramos y bajamos, ponemos luces LED, esto puede bajar hasta el 50%. Estamos hablando del 3%. Si esto lo puedes comprar una nevera de alta eficiencia, puede bajar hasta un 8%. Si cambiamos un calentador de agua a uno instantáneo, donde solamente se necesita el agua, cuando uno abre la pluma de agua caliente, ella arranca solamente y no está manteniendo agua cuando no se necesita, esto puede reducir hasta un 8%. Ahora, aquí está el caso. En muchos casos, la gente van a cambiar las luces LED, van a cambiar la nevera, van a cambiar el calentador de agua, pero el que más consume tienden a comprar lo más barato, en vez de estar mirando que el 45% del costo operativo se está yendo en el aire acondicionado. Tenemos que ser más conscientes y ver cuál es el equipo más eficiente que puedo comprar por el dinero que tengo, no al revés. Sistemas normales no llegan hoy en día a las eficiencias exigidas necesarias para tener bajos consumos máximos. Están llegando a 16 por ahí de eficiencia. Doble etapa todavía están llegando a unas eficiencias altas, pero ya se está limitando en el uso porque estamos llegando a 22 de eficiencia solamente. Cuando estamos hablando de inverter, por lo menos Lennox, no sé los otros fabricantes, estamos llegando hasta 25 de eficiencia y estamos llegando en paquetes hasta 21 de eficiencia, en paquetes de hasta 20 toneladas, que es el paquete ultra. Aquí tengo algunas preguntas que hemos recibido en los últimos años cuando se lanzaron los inverters. Una de las preguntas que siempre recibo es: ¿un aire acondicionado con inverter más rentable que un aire acondicionado normal? Si está utilizando para una duración más corta, que básicamente me lo preguntan mucho en zonas calientes donde cuando se van al trabajo apagan el aire. Siempre y cuando se usa más de 20 días por año, el inverter consume 2 a 2,5 veces menos energía. Si se usa el aire acondicionado 8 horas o más, se puede recuperar la diferencia del costo de la inversión en meses. Repito, no es que están haciendo algo mal por apagar el aire acondicionado para ahorrarte, pero están permitiendo que ese calor, esa humedad, vuelva a entrar al ambiente que ya el compresor durante toda la noche estuvo trabajando brutalmente para sacar toda esa humedad y todo ese calor. Ahora vas a apagar el aire y vas a permitir que todo ese calor y toda esa humedad vuelva a entrar al ambiente. Si suben la temperatura, el equipo va a mantener que esa humedad no vuelva a entrar y va a tener una temperatura interna donde, aunque
uno como humano no puede sostenerlo porque hace calor, el equipo va a poder mantener que la humedad no vuelva a entrar al espacio. Y eso ayuda bastante al inverter. Esta es otra pregunta. ¿Por qué no se debe apagar el aire acondicionado inverter y solo subir la temperatura? Si necesitamos temperatura de interna, y esto es un ejemplo, interna de 24 centígrados, y el aire exterior está en 37, con la humedad del 80% o más, si apagamos el aire, dejamos que el ambiente interno llegue a 38 a 39, más la humedad, el cual la corta la eficiencia de un equipo alrededor de un 50%. Pero en vez de solo subimos la temperatura a 29 grados, estás hablando de 5 grados más alto, el equipo estará trabajando en una velocidad mínima, pero está ayudando a eliminar la humedad interna que afecta al 50%. Y obvio, es mucho más rápido enfriar una habitación de 29 grados a 24, especialmente con una humedad más baja. Todos los fabricantes tenemos tecnologías inverter. Hoy en día yo creo que no hay ningún fabricante que no tiene la tecnología inverter. Hoy en día lo que tienen que estudiar es las maneras de controlar y manejar ese inverter. No se dejen llevar por solo la palabra inverter. Estudien bien el caso y busquen su mejor opción. Lennox siempre va a tener su diferencia por diseño. Estudien bien los diseños y estudien bien que están comprando el equipo más eficiente y mejor para su dólar. Con eso, bueno, cierro la conversación y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Tad, por la presentación. Vamos entonces a abrir la ventana de preguntas para que la gente que tenga inquietudes o dudas sobre la presentación y sobre el tema, pues puedan hacerlas en este preciso momento. Ok. Bueno, vamos a comenzar con Arturo López, que pregunta, ¿cuál es el consumo mínimo en el que funciona el compresor inverter? Consumo mínimo no te puedo decir. Yo sé que ellos pueden bajar hasta un 4, un 5% de sus cargas, o estás hablando de que en amperaje tendríamos que medirlo. No te puedo decir exactamente. Eso tendríamos que medirlo, pero el consumo es sumamente mucho más bajo que cualquier otro compresor que existe hoy en día. Muy bien. Por acá pregunta, bueno, vamos a aclararle, algunos nos están preguntando que si es posible tener la presentación luego de terminarlo. Efectivamente es posible, esta presentación está siendo grabada y compartiremos más adelante ya la presentación para que la puedan escuchar nuevamente y verla. Entonces no se preocupen que esta presentación será compartida. Continuamos con la pregunta de Daniel Aguilera. Él pregunta, ¿por qué tanto hincapié en la humedad? ¿Acaso tampoco es tan conveniente un ambiente demasiado seco? No es que sea demasiado seco, no es que lo vamos a secar es como decir cuando uno hace un vacío de un equipo, no es que lo vas a llevar cuando ves que dice cero, no es que lo estás llevando a seco porque si no el tubo se colapsara. Estamos hablando de una humedad excesiva. Humedad debía de estar alrededor de unos 50, 52, por ahí es lo que debías de tener en el ambiente interno. Pero en áreas como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Florida, Miami, todas esas áreas, estamos hablando de humedades que están llegando a 90%. El problema con esto es que la humedad te hace una capa en la piel donde tú no estás sintiendo exactamente qué frío hay en el ambiente. Al tú eliminar esa humedad y llevar a la humedad a un 50, un 52%, estás en la zona de confort, que es lo que queremos hacer. Al tú permitir que la humedad vuelva a entrar al ambiente, el compresor primero te va a llegar a la temperatura, después va a atacar a la humedad. Si tú estás permitiendo que la humedad vuelva a entrar a ese ambiente todos los días, estás perjudicando el sistema, porque el sistema le estás permitiendo que vuelva a tener que sacar toda esa humedad.
So, lo ideal es dejar el equipo prendido, pero sube la temperatura para que no permita que toda esa humedad vuelva a regresar adentro del ambiente. Bien, pregunta el señor Adolfo Gott, algo relacionado también sobre este tema. ¿Cómo afecta la humedad en la tarjeta inverter? Las tarjetas inverter vienen con sus capas tienen unas capas de barniz que protegen las tarjetas. Sí hay temas donde pueden afectar tarjetas, se pueden sulfatar, pero hoy en día ya las tecnologías de hoy en día no debías de tener ese problema en las áreas de alta humedad. Muy bien. Julián Pérez pregunta, ¿qué nivel de armónicos producen? No tengo muy clara la... La parte de armónico, eso tendría que conseguirte la información. Si me pueden enviar, no puse aquí mi correo electrónico, pero a ver si lo puedo poner, si me permiten, se los voy a poner aquí. Ok. Para que lo puedan ver y me puedan enviar cualquier pregunta así que es más técnica, donde necesito el apoyo de los ingenieros, porque ya es buscarlo en libros y eso, y no te lo puedo contestar. Aquí tienen. Bien, te voy preguntando ahí. Sí, te voy preguntando ahí una consulta de Ángelo Teixeira, que dice, no, perdón, de Guillermo Solís, que dice que cuál puede llegar a ser el ahorro máximo real en un equipo inverter. Algunos dicen 30%, 40% y otros dicen que hasta un 60%. Ese es como, me da risa, yo he visto letreros que dicen 83% de ahorro. 83% de ahorro comparado con qué. Eso es como cuando la mujer de uno va a una tienda y acaba de comprar una cartera y llega a la casa y tú le dices, ¿y esa cartera? No, estaban en una rebaja del 50%. 50%, ajá. ¿Y cuánto pagaste? $200. Uf, 50% del ahorro fue lo que se ahorró. Pero en realidad, ¿comparado con qué? Ese es el tema. O sea, ellos pueden poner en el letrero que tienen un 83%, un 90% de ahorro, si lo pones con un abanico. ¿Ok? So hay que estar claro con qué lo estamos comparando. Por eso es que nace ese programa que tenemos que se llama TCO, que es de un costo operativo, que se baja, básicamente lo que hacemos es bajar las especificaciones del equipo y certificaciones ARI para tener las capacidades actuales, las eficiencias que se están exigiendo, y ahí ella te hace un cálculo de cuánto es el costo operativo. Ahí sí se puede hacer un cálculo, pero poner una pancarta y decir que estás ahorrando el 83%, mi pregunta es, ¿comparado con qué? Porque un 83% con un equipo inverter no te va a dar un ahorro del 83%, sería menos. Entonces hay que preguntar, ¿comparado con qué? Ese es el tema que hay que averiguar. Bueno, pregunta Sergio José Ortiz. ¿Podría indicarme si un área requiere 24.000 BTU, pero por ahorrar el usuario compra un aire de 12.000? ¿Qué problemas tiene el equipo? Considere una temperatura ambiente de 34 grados centígrados. No, si él tiene de 24 y lo baja a 12, eso es demasiado. Él puede poner un equipo de 24 y de repente poner uno de 18.000 BTU y dejarlo prendido, y el equipo va a llegar a su capacidad y todo. Si es un inverter, no va a tener problema. Pero o sea, de bajar de la capacidad de 24 a 12.000, eso no va a funcionar. El equipo va a estar prendido todo el tiempo. Ok. Luis Figueroa pregunta, por experiencia personal coincido con las virtudes de la tecnología inverter. Consulta, ¿cuál es el comportamiento de los sistemas Linux a 4000 MSNM? Y si Linux cuenta con tablas de rateo o alguna ecuación que ayude. De nuevo, usa mi correo electrónico, envíame la pregunta y yo te lo consigo, porque no tengo eso así de la cabeza, no te lo puedo dar.
Ok. Pero envíamelo a ese correo electrónico y con mucho gusto le conseguimos la información. Bueno, Fernando Capace pregunta, Panamá es un lugar complicado con la humedad. ¿Qué temperatura se recomienda para este país en el caso residencial? Ya después que tú estás eliminando, llegando a la humedad necesaria, uno puede estar en 75 grados, que serían, en mi casa, por ejemplo, yo mantengo mi ambiente en 75 grados. ¿Pero por qué? Porque siempre dejo el aire prendido, entonces no tengo ese problema de la humedad y no me afecta. 75 grados son, la voy a decir, espérese. Son 23 grados. Tú puedes mantener, ya después que eliminas la humedad del ambiente, tú puedes mantener una temperatura de 23 y vas a sentir confort. O sea, la idea del aire acondicionado no es frío, no estamos vendiendo cavas de carne ni cavas de pescado, estamos vendiendo aire acondicionado. Y aire acondicionado se supone que sea confort, no frío. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender, que a veces la gente quiere un frío, no, estás en Barranquilla y uno quiere dormir con un comforter que es que se usa en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos. Es absurdo. Debíamos tener temperaturas de confort. Yo creo que 75 grados, 23 grados es suficiente para mantener que la gente esté confortable. Ok, por acá pregunta el señor Freddy Méndez, que para Colombia, ¿cuál es el SER más eficiente de diseño? El problema es que hoy en día Colombia está usando otra medición de eficiencia, que es el watts over watts. Si no estoy mal, creo que es 3.2 o algo así. El problema es que el gobierno ha tomado la decisión de usar el ER watts over watts, que es básicamente se mide al 100% y en realidad no le da un chance a un equipo inverter, porque la eficiencia del inverter es en el punto ya de llegada a temperatura donde empieza a reducir su capacidad. Y cuando estás hablando de watts over watts al 100%, el inverter no es más eficiente. No sé si me explico bien. Un compresor on-off te puede llegar a watts over watts 3.2, 3.3, 3.4, pero en el uso normal de ese compresor no es eficiente comparado con un inverter. La diferencia es que el inverter va a arrancar y va a ser un poco más alto al 100%, pero ya después de llegar a temperatura, ella baja ese consumo y se mantiene la temperatura en unos amperajes bien bajos comparado con un equipo on-off. En Colombia, en el SER puedes llegar hasta 25, 26 de eficiencia. Nosotros tenemos equipos que están llegando a 25, 26 de eficiencia, pero el tema es que en costo, en la parte de la energía, de la manera que la están midiendo en Colombia, eso cambia ya. Ahora es watts over watts, que sería 3.2. Vale. Miguel Ángel Hacho pregunta, ¿son aplicables los compresores inverter para sistemas de calentamiento de agua como bomba de calor para agua caliente sanitaria? Buena pregunta. Nosotros tenemos bombas de calor con inverter, pero nunca lo hemos aplicado para calentar agua. Me imagino que no veo ningún problema el por qué no se pueden usar. Vale. Julián Pérez, ¿puedo programar para que la humedad se mantenga en ese 52%? Nosotros tenemos un sistema que se llama Humiditrol, que es un sistema que controla temperatura y humedad a la misma vez. Y no es que lo vas a mantener exactamente a 52, 53, pero sí ayuda a mantenerlo a una humedad baja, así como entre 50, 52, puede subir un poquito a 53, después baja otra vez a 52. No es un sistema que es, como te digo, de precisión,
pero sí es un sistema que ayuda a bajar la humedad, elimina humedad del ambiente. Bien, Pablo Amador pregunta, ¿la alimentación eléctrica afecta estas tarjetas? Sí pueden afectar la tarjeta si tienes una corriente impura o tienes una corriente muy baja, pueden afectar. Yo te digo, hemos estado vendiendo inverters en Colombia, en toda Latinoamérica, llevamos ya como yo voy a decir 6 años y no hemos tenido problemas con las tarjetas inversoras, ningún problema. Hasta ahora no he visto una garantía de la tarjeta inversora. Sí puede afectar, pero hasta ahora no hemos visto problemas con las tarjetas. Ok. Arturo López pregunta, ¿los equipos Lennox controlan la humedad del cuarto? ¿Qué sucede si la humedad está por debajo del 50%? No, en ese caso no lo va a hacer. Ahí no hay humedad. Es más, ahí tienes que meter humedad. Sí, no, ahí no, ella no te va, ella no, ahí tendrías que comprar un humidificador. También tenemos humidificadores, pero en ese caso no se necesita. Es más, en ese caso yo estuviera buscando un equipo, lo que llamamos swamp cooler o un evaporador que se usa mucho en los desiertos, porque ahí pueden bajar hasta 5 grados de la temperatura normal con un swamp cooler, que no sé, en realidad no se necesita un aire acondicionado. O el aire acondicionado se baja a la capacidad, porque en vez de tener un equipo de 5 toneladas en una zona así donde es bien seca, puedes estar usando un equipo de 3 toneladas. Ok. Por acá Diego da Silva pregunta, ¿tienen equipos tipo piso cielo cassette que combinados lleguen a una eficiencia de 11.7 ER con capacidades entre 36 y 60 kBTU? Nosotros tenemos equipos piso techo, cassette, fan coil, y estamos llegando hasta 18 de eficiencia. Vale. ¿Existe una forma eficiente de sacar el cálculo térmico? ¿Tienen una tabla o programa o una aplicación para smartphone? Pregunta Sergio Ortiz. Envíame la información y yo le puedo mandar detalles de dónde puede bajar un programa que lo puede ayudar a hacer cálculo térmico. Bueno, Luis Galván, no, perdón, esto es como una conversación que tenían interna. Miguel Ángel Hacho pregunta, ¿el programa TCO está abierto al público o tiene algún costo? No está abierto al público, pero en el Lennox Pros, si ustedes son contratistas a través de los distribuidores nosotros de Lennox, ellos le pueden abrir una página en Lennox Pros donde pueden usar ese programa que se llama TCO, ¿ok? Y en esa página lo pueden entrar y pueden hacer los cálculos y todo. Y no importa que es un equipo de nosotros, puede ser un equipo de la competencia, no importa. Puede ser un equipo carrier que tú tienes la información y quieres hacer una comparación, lo puedes hacer en ese sistema. Simplemente ponerle el modelo, ponerle la capacidad, los costos operativos, no los costos operativos, las eficiencias que salen en ARI o del manual de ellos del manual de carrier y con eso ya te hace un cálculo de cuánto es el costo operativo. Bien, pregunta Julián Pérez, ¿puedo usar tecnología inverter para compresores en la fabricación de hielo, motores normales o deben ser motores de alta eficiencia? Nosotros, no sé si ustedes saben, pero Lennox es dueño de Heatcraft, Bone, Larkin Climate Control, que son de refrigeración. Si me manda la información, yo le puedo hacer el contacto con la gente de Bone, que yo estoy casi seguro que ya ellos están usando compresores inverter en sus equipos de refrigeración y le pueden dar la información necesaria. Bueno, por acá para recalcar, Tarquinio Salazar, ¿en cuánto está la capacidad máxima de eficiencia que ofrece Lennox?
¿En cuánto está la eficiencia qué? La capacidad máxima de eficiencia que ofrece Lennox, ¿en cuánto está? Depende, en comercial tenemos hasta 21 de eficiencia en equipo de 20 toneladas. El paquete es el Ultra High. Y en la parte residencial tenemos 25 de eficiencia en el modelo XC25. Pero también podemos añadirle paneles solares, que eso ayuda a bajar más todavía el consumo eléctrico. Eso puede subir un poco más la eficiencia hasta un 34, un 43. Eso depende de qué es lo que quieren hacer. Acuérdense que cuando uno pide eficiencia, pide estar desconectado de la red, todo esto tiene costos. Que muchas veces la gente quieren muchas cosas, pero entonces no quieren el costo. So, hay que estar consciente de que hay lo que llamamos un breaking point, hay un punto de equilibrio donde el costo inicial tiene que ser medido con el costo operativo para estar seguro que la inversión es suficiente, donde tú vas a poder recuperarla rápido. Y hasta ahora, por ejemplo, en Perú tenemos a Cineplanet, que le estamos vendiendo equipos Ultra High, y ha sido un éxito. Están haciendo las mediciones, pero están súper contentos en todos los cines. Esas las tecnologías nuevas vienen y están más y más los están exigiendo toda la gente de los centros comerciales, los cines, restaurantes, están exigiendo los costos operativos. Bien. Anel Lugo pregunta, asumiendo que tengo un equipo inverter y por sus recomendaciones lo ajustaría a 25 grados sin nunca apagarlo, ¿cada cuánto tiempo recomiendan los servicios en el caso de equipos residenciales? Normal, los servicios normales. En Estados Unidos se hacen contratos con los contratistas, y los contratistas vienen una vez al mes o una vez cada 2 meses y te hacen un chequeo, te chequean la parte eléctrica, básicamente los contactores, que el capacitor esté caminando bien, el compresor, la carga del refrigerante, y te dan un reporte indicándote que el equipo está bien, o si hay un componente que está mal o se está dañando, él te lo informa en ese punto. En ese punto, ellos tienen la opción de cambiarte la pieza o esperar a la próxima vez. Es la manera que hacen en Estados Unidos. En Latinoamérica hay un hábito de decir que es mantenimiento, y yo creo que hay una equivocación. Mantenimiento es cuando uno manda al técnico a chequear el equipo, limpiarlo y estar seguro de que el equipo está funcionando en su mejor modo. Diferente a servicio, que es cuando el contactor se rompe y van y hacen el reparo. Esa es la diferencia de lo que yo veo en Latinoamérica, que muchos confunden lo que es el servicio a lo que es mantenimiento. Mantenimiento debía de ser mínimo cada 2 meses, ir a un equipo, chequearlo, y obvio, el técnico tiene que cobrar eso. Pero imagínate que tú compres un carro, un BMW, y te digan que cada 3.000 millas tienes que cambiar el aceite, y tú digas, no, yo no lo voy a cambiar cada 3.000 millas, yo lo voy a cambiar cada 10.000 millas. Pero entonces cuando el equipo, el carro se le rompe el motor, y vas al dealer a preguntarle, oye, el motor se me rompió, un BMW, lo primero que te va a decir, pero es que tú no estás cambiando el aceite cada 3.000 millas. En el aire acondicionado nosotros exigimos que hagan sus mantenimientos cada 2 meses. Sin embargo, vamos a Latinoamérica y muchas veces el cliente le instalaron el equipo y nunca más vieron al técnico. Y después no entienden por qué el equipo se rompe. Todo equipo que es mecánico necesita observaciones. Todo equipo que es eléctrico tiene que ver observaciones para estar seguro que el equipo está caminando bien y funcionando bien. Yo diría cada 2 meses debía de tener un contrato, una compañía debe tener un contrato donde el técnico venga y haga su reparo, cambio de filtro, chequee el refrigerante. Todo eso debía ser normal en lo que es un uso de un aire acondicionado. Muy bien. Eduardo Uzcategui pregunta,
¿Cuál sería el nivel de ruido comparado con un aire acondicionado normal? El inverter tiene un ruido que es diferente a un equipo normal. Y yo creo que nosotros como humanos nos acostumbramos a veces a un ruido y llega otro ruido que es diferente y creemos que hace más ruido. El inverter sí hace menos ruido que un equipo normal, simplemente porque como baja la velocidad del compresor, el motor está trabajando en un modo más bajo, el ruido es menos, pero de repente lo vas a oír diferente a un equipo normal y entonces uno siente como que está haciendo más ruido, pero en realidad no. Es muy bajo el ruido de inverter. Vale, por aquí el King Jaramillo pregunta, ¿en los equipos convencionales también es recomendable dejar el equipo de aire acondicionado trabajando continuamente? No, no. En un convencional no tiene sentido porque ahí tienes un gasto muy elevado. Sí, en áreas donde hay mucha humedad, yo diría que hay que ver cómo hacerlo de una manera, de subir la temperatura lo máximo posible sin que, ejemplo, si estás en un área donde estás en 100 grados afuera, subirlo a 95, por lo menos a 95 grados. El compresor va a prender una o dos veces al día, porque no va a prender más, pero por lo menos va a ayudar a mantener la humedad fuera, no deja que esa humedad entre adentro del ambiente. Hay muchas cosas que tienen que hacer, hay que sellar las ventanas, hay que ponerle insulación al techo, todas estas cosas que hacemos en Estados Unidos y básicamente no lo estamos haciendo en Latinoamérica. Y bien, vamos ya con las últimas preguntas para ir cerrando el webinar. Pregunta Nilser Torres, ¿en equipos de capacidades de 9.000 y 12.000 cuentan con 25 SEER o superior? Sí. Ok. Eduardo Muñetón, ¿cómo es Ah, la instalación y manejo de presiones en refrigerante? ¿cómo es el manejo de presiones En en el refrigerante. refrigerante? Igual que cualquier otro compresor. Eso no va a cambiar de presiones. Estamos usando R410A, las mismas presiones que tienes en un compresor normal. Ok, pregunta Tarquinio Salazar, ¿cuál es la capacidad mínima y máxima en los equipos cassette que ofrece Lennox, los enfriados por agua y por refrigerante? No, por agua no tenemos en este momento. Estamos trabajando en algo, pero en este momento no tenemos. Pero estás hablando de el mínimo que tenemos es de 9.000 y llegan hasta 5 toneladas. Bien. Aníbal Jaén, ¿la distancia entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora no incide en la eficiencia o rendimiento por los cambios de velocidad del inverter? Eh, cualquier, cualquier equipo que tú le estás poniendo en unos tiros largos va a afectar la eficiencia del equipo, pero todo eso viene detallado en el manual de instalación de todos los equipos, inverter o sea o no, pero sí, siempre va a ser afectado. Bueno, y cerramos esta que es un poco amplia, pero bueno, tratemos ahí como de contestar al tiempo. ¿En qué consiste un servicio de mantenimiento completo? ¿Existe una guía modelo? Pregunta Daniel Aguilera para finalizar. Ahí tienen mi correo electrónico, envíame un email y yo les puedo enviar lo que usa Lennox en Estados Unidos como un ejemplo de lo que pueden hacer. En Estados Unidos las garantías son diferentes, aunque nosotros estamos dando las mismas garantías allá. En Estados Unidos una garantía de 10 años, por ejemplo, el instalador te da, creo que son 2 años automáticamente, pero el resto del balance de los años, ellos exigen que tienes que poner un contrato de mantenimiento, que eso lo que hace es permitir que esa garantía que te están entregando sí pueda llegar a sus 10 años. Porque si no, como dije, si no le haces nada al equipo, eventualmente algo le va a pasar al equipo. No es, las garantías no es lo que uno cree. Las garantías es
Si tú haces este mantenimiento X, nosotros te garantizamos que el equipo te va a durar 10 años. Esa es la garantía. Pero sí, hay un programa o una planilla que se llena y se le puede entregar al cliente. Es más, yo conocí fue en Perú, un contratista que tiene hasta botitas que se pone para entrar adentro de las casas. Unas botas de esas como los doctores en los laboratorios y eso, se las pone para entrar a la casa del hogar. Y esto muestra que él considera al cliente y no quiere ensuciar adentro del hogar. También tiene una planilla donde él le entrega al cliente todo lo que él le hizo al equipo y se lo entrega a él como una muestra, y él también tiene una planilla donde le está indicando qué fue lo último que se le hizo y si se le informó al cliente si hay un desgaste. Por ejemplo, el contactor puede tener un desgaste en los puntos y él está avisándole que, oye, este contactor se puede ir en unos meses. Si quieres te lo cambio ahora ya que estoy aquí, o si quieres te lo cambio en la próxima, pero puede que falle. Si tú lo pones en la planilla y el contactor falló, tú lo tienes en la planilla que tú le habías avisado que el contactor estaba malo. Él no tiene recursos para gritar y va a decir porque tú se lo dijiste. Esa es la manera que los contratistas acá en Estados Unidos no es solamente proteger, pero sino poner los criterios bien claros con el cliente final para que él esté claro de las cosas que tienen que hacer. Muy bien, Tad. Vamos a contestarle la última a José Teodulo, que pues, nos hace una última pregunta y ya con esto sí cerramos el webinar. Si la temperatura ambiente es 30 grados centígrados, se carga en baja a 120 psi. Cuando estás a 18 grados centígrados de ambiente, ¿qué presión debo tener en baja? De nuevo, mándame esa pregunta ahí a mi correo electrónico para yo agarrar y sentarme con el ingeniero y te mandamos un detallado de cómo debía de ser. Listo, muy bien, Tad. Entonces te agradecemos pues por este webinar, a todos ustedes también por haber asistido, estar presentes y todas sus inquietudes por la masiva participación de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Dubán. Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias también. Les recordamos, la presentación está siendo grabada y será compartida en los correos electrónicos que ustedes registraron para participar en este webinar. Así que no se preocupen que van a tener las memorias de esta presentación, y cualquier inquietud adicional pues pueden formulársela al correo electrónico que ven ahí en la parte baja de la presentación. Muchísimas gracias a todos y esperen más adelante un nuevo tema y un nuevo webinar en ACR Latinoamérica. Hasta luego. Chao.